Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de los que nos escuchan. Sean bienvenidos a su podcast Charlando con Susi, su servidora Susana Cuellar. En este podcast vamos a estar teniendo reseñas de algunos libros cristianos, de algunos artículos o de algunas biografías de personajes bíblicos que nos ayudarán a vivir una mejor vida cristiana. También vamos a tener a invitados o invitadas que nos van a ayudar a reforzar algunos de los temas que vamos a estar trabajando. Y pues bueno, el día de hoy vamos a iniciar con un libro titulado Cría hombres, no niños, de Mike Favares. ¿Y cuántos padres de familia no me negarán que hablar de la crianza es un poco complicado y que nunca se termina de aprender? ¿Por qué? Porque iniciamos desde criar a niños pequeños, posteriormente cuando crecen, niños adolescentes, jóvenes, hasta que se vuelven independientes. Pues bueno, voy a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Vianey Cuellar, mi hermana, y ella tiene licenciatura en Derecho y es una afortunada madre de 3 jóvenes en la actualidad. Vianey, bienvenida. Susi, muchas gracias por la invitación. Gracias por considerarme para compartir un poco de nuestra vida familiar y de este gran reto, como dices, de la crianza de hijos. Es toda una aventura. Y pues sí, tengo tres hijos. Mi hijo mayor, él estudia la universidad, él trabaja medio tiempo, le gusta jugar fútbol y tiene otros hobbies. Mi hija de 20 años, ella igual estudia, le gusta mucho leer, le gusta mucho bailar. Y mi hijo más pequeño de 18 años, él estudia la preparatoria, le gusta mucho el fútbol y en ocasiones le ayuda a su papá en el trabajo que mi esposo desempeña. Y me estás hablando de que tu hijo más pequeño tiene 18 años Ujú. ya. Entonces, los 3 ya son jóvenes, Sí. unos jóvenes a punto de ser jóvenes adultos. Y algo que me llama la atención es que son jóvenes ocupados, Sí. porque en la actualidad algo que se nota mucho es que la juventud ya no está ocupada. Y por ahí dicen que la madre de todos los vicios es La ociosidad. la ociosidad, el estar desocupados. Entonces, yo creo que ya desde aquí tenemos un gran aporte de tu parte, de que tienes a tus hijos ocupados. Sí, porque si tenemos, a raíz de lo que pasó en los años, en el 2019, 2020, pues tuvimos que quedarnos en casa y eso propició más el uso de la tecnología. Pero entonces ahora que ya pasó esa etapa, tenemos que buscar la manera en que ellos no estén todo el tiempo usando un teléfono, una tableta. Esto es muy importante porque ahí realmente no aprendemos mucho. Claro. Y bueno, ¿qué te parece si entramos de lleno a nuestro tema del día de hoy? El primer capítulo de este interesante libro titulado Cría hombres, no niños, de Mike Favares. Y a mí algo que me llamó mucho la atención de este autor es que él empieza narrando su libro, contando esa experiencia de cuando tiene a su primer hijo. Ujú. Y él decía, ¿no? Qué bonito es tener a un bebé, verlo, se ve muy bonito, muy inofensivo, pero y creo que me voy a adelantar un poquito en tema del libro, pero aunque los veamos bonitos, el libro en alguna parte nos menciona que todos somos pecadores. Claro. Y entonces el autor de este libro, algo que me llamó, vuelvo a repetir, me llamó mucho la atención, fue que cuando él ve a su bebé muy bonito, muy sano, muy fuerte, pero él se hace la pregunta, ¿ahora qué? ¿Ahora qué es lo que sigue? Y creo que son cosas que a veces no nos detenemos a pensar. No, y esa fue una pregunta extraordinaria, porque te aseguro que muchos padres nos lanzamos a esta aventura sin siquiera estar preparados.
En la sociedad se escucha mucho esta palabra de que nadie te enseña a ser padre, pero no, es un error porque somos padre y reproducimos lo que vimos a nuestros padres hacer. Entonces, sí fuimos enseñados, o quizás en algunas familias se puede decir que fueron bien enseñados, en otras quizás mal enseñados. Pero realmente sí hay un manual, sí hay un instructivo para ser mejores padres. Y esa pregunta que el autor del libro se hace de ¿ahora qué sigue? Fue algo muy bueno, fue extraordinario, porque normalmente los padres, sí, ya nació mi hijo y seguimos una vida cotidiana sin prepararnos. Claro, claro, eso es asombroso. A mí me asombra el hecho de que un padre de familia diga: "Nadie me enseñó a ser padre", cuando, como bien lo mencionas, tenemos el manual, que Ujú, primeramente es la Biblia, y como segundo, tenemos este tipo de materiales, claro. como este libro tan interesante de Cría hombres, no Ujú, niños, que da consejos maravillosos de cómo o de dónde partir para dar una buena crianza a nuestros hijos. Y que, como lo dice el libro, sobre todo en los hijos varones, un día se van a enfrentar a que tienen que ser hombres ujú, y no niños. Actualmente, ¿cuántos hombres, cuántos hombres de una edad, te estoy hablando de 30, 35 años, siguen queriéndose comportar como niños? ujú, El llamado síndrome de Peter Pan, claro. que son hombres que no quieren crecer. Y entonces este libro nos empieza a enseñar en cómo criar a esos pequeñitos para que no crezcan con esa mentalidad Ujú, de ser niños toda su vida, sino que va a haber un día, va a haber una etapa en su vida en la que tendrán que convertirse y adoptar responsabilidades de hombre. hombres. Y aquí es donde quiero comenzar con el primer capítulo de este libro, bastante interesante, que habla sobre hombres que conocen a Dios. Hombres que conocen a Dios, y quiero que me compartas tu experiencia, cómo has vivido este tema, cómo has logrado tal vez que tus hijos conozcan a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que a los padres les dice que instruyan a los hijos en el camino, y que cuando fueren viejos no se apartarán de él. Y también dice que las palabras del Señor tienen que repetírselas a sus hijos andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Entonces, dime cómo tú te has enfrentado a este reto. ¿Por qué? Déjame decirte que hay madres que muchas veces dicen: "Es que mi hijo no quiere". Y entonces, ahora sí, cuéntame tú cómo lo has logrado. Pues de antemano sabemos que es Dios quien ha tenido misericordia de nosotros y es Él quien toca nuestro corazón. Él hace esa parte en nosotros, pero también nosotros no debemos de cerrar nuestros oídos a la voz de Dios, porque en nuestra vida familiar fue algo muy importante que cuando nuestros hijos estaban aún pequeños, tenían la edad de 4, 3 y dos años, empezamos a conocer la palabra de Dios. Pero hay en nosotros ese deseo, ese anhelo por querer conocer más y establecer un compromiso real. En alguna ocasión, cuando recién comenzábamos a congregarnos, hubo una persona que en mi vida me dijo, cuando yo empezaba a que sí voy y no voy, a dudar porque cuando recién comenzamos, pues empiezas a pensar, es que es mucho tiempo, el domingo es para descansar, ideas que traemos. Pero este hombre y me dijo, usted no sea una persona de doble ánimo, porque la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
A mí fue algo que impactó mi vida, porque ahora sé que es un proverbio que está establecido en la palabra de Dios. Y eso hizo que dijéramos, mi esposo y yo, vamos a congregarnos, vamos a tomar en serio ahora a Dios en nuestra vida. Y lo más importante es eso, establecer en nuestra vida familiar, en nuestro matrimonio, a Dios como nuestra prioridad. Creo que eso ha sido algo que nosotros hemos hecho, el no faltar, el asistir a todas las actividades que se realicen, así sean de aseo, así sean de una conferencia, así sea de compartir la palabra de Dios en algunas casas. Yo recuerdo, y esto es algo que a mí me gusta y me llenaba de satisfacción, de gozo, que cuando mi papá iba a compartir la palabra de Dios a otros hogares, se llevaba a mis hijos. Y ellos quizás en unos niños sentados ahí, quizás su mente en otro lado, en el juego, qué sé yo, pero ellos ven a su abuelo compartir la palabra de Dios y entonces ellos han ido creciendo de esa forma. Ven a su abuelita que sale a la calle y le predica a tal persona, y ellos viendo todo eso. No somos, perfectos, no somos una familia perfecta, pero queremos, deseamos que Dios sea una prioridad en nuestra vida. Entonces, tú me hablas, por lo que nos estás compartiendo, me hablas de que es muy importante que para que nuestros hijos conozcan a Dios, es muy importante su entorno. Ujú, Tu influencia. el entorno de tus hijos fue, el tal vez al asistir a las reuniones de iglesia, convivir Ujú. convivir con personas temerosas de Dios. Mencionabas a mencionabas a sus abuelitos. Entonces, todo su entorno era un ambiente Ujú. de Dios. ¿Por qué? Porque creo que para conocer a Dios, digo, es sumamente importante leer la palabra de Dios, pero ver a Dios reflejado en las personas y vernos y acercarnos a ella, creo que es otra forma de conocer a Dios. Ujú. Bueno, pues eso en cuanto al cómo tus hijos han conocido a Dios, ¿verdad? Qué qué importante, qué asombroso, qué bonito escuchar que los abuelos también son parte de la crianza de tus hijos, porque al final, tus hijos son parte de la generación Ujú. de nuestros padres, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando alguien en la familia cree en Jesucristo, la salvación va a 1000 generaciones. Ujú. Y bueno, ahora otro de los puntos de los que nos habla el capítulo número 1 de este interesante libro es hombres que ejercen dominio. Creo que esa es una parte bien complicada. Me llamaba mucho la atención que el libro menciona que cómo enseñarle a un niño a ejercer dominio. Porque a veces decimos o vemos que en la vida de un niño eso no se puede aplicar. Y a mí me sorprendía que en un niño la forma de cómo ellos pueden empezar a ejercer dominio es en su habitación incluso. Ujú. Al ordenarla, empiezan a tener un dominio sobre el hábitat en el que se encuentran. ¿A qué reto te has enfrentado en criar a tus hijos a que ejerzcan este dominio? Sin duda, bueno, el tener ese dominio, pues, es fruto del Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios, pues, se necesita realmente creer en Él. No es fácil, bien dices, eh, es una responsabilidad grande como padres formarles hábitos, formarles pero vuelvo a lo mismo, parte
de que establezcamos a Dios como una prioridad es, si el domingo, no, papá, es que tengo sueño, no, hijo, vámonos. No, papá, es que no quiero ir a la reunión de la iglesia, vámonos. No, es que tengo partido, lo siento, primero es Dios. Ejercer, que ellos vayan aprendiendo. Es importante, sí, formarles hábitos de limpieza, de higiene, de orden, de disciplina, de respeto, es muy, muy importante, y todo eso lo van aprendiendo en su desarrollo. Pero no olvidemos realmente que la prioridad es Dios, y de ahí todo vendrá a desarrollarse, porque creo que hasta como adultos, el tener dominio propio, nos requiere un gran esfuerzo, requiere Claro. ese compromiso, requiere realmente querer agradar a Dios para tener ese dominio en nuestra vida. Claro. Y bueno, vámonos rápidamente, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo, pero estamos tratando de abarcar lo más posible de este nuestro primer capítulo de Cría hombres, no niños, de Mike Favares. Y otro de los puntos que menciona el capítulo número 1, no sé si alguno de tus hijos ya esté viviendo esta etapa del noviazgo. Porque otro de los puntos que menciona este capítulo es la importancia de hombres que aman a sus esposas. Y que esto de igual forma, no creo que no es algo que tenga que enseñarse hasta que están en el altar. Creo, perdón, creo que es algo que desde niño, porque bien lo menciona el libro, cría hombres, no niños, entonces creo que desde su niñez es algo que se les tiene que empezar, ¿no? A enseñar. Sobre todo eso, eh, lo ven, o sea, ellos como hombres ven, ven cómo el papá, cómo el esposo trata a la esposa. Y yo quiero de verdad ser muy, insistente en esta parte, de que como padres quizás traemos errores, quizás traemos un pasado, porque vivimos mucho tiempo sin Dios, y eso nos llevó a cometer muchos errores. Estamos en un proceso muy grande de aprendizaje, pero cuando nuestros hijos vienen, ya no solo tienen la influencia de nosotros, ya tienen la influencia de un pastor, ya tienen la influencia de hombres de fe, y los niños no son, o sea, ellos miran cómo tratan a sus esposas, cómo se dirigen de ella, cómo hablan de ellas. No es lo mismo que un joven vea en su casa que su papá trata mal a su esposa y que salga con los amigos y que el joven trate mal a la novia, porque esa es la influencia que tiene. O incluso en los trabajos donde seas hombres que hacen alarde de tener muchas mujeres, no es lo mismo que vengan, escuchen enseñanzas de matrimonios. Por eso es muy importante que los niños estén en las enseñanzas de adultos. Ellos van adquiriendo todo ese conocimiento. Pareciera que no, pareciera que están pintando, pareciera que están jugando, pero ellos están escuchando, ¿no? Dice la palabra de Dios que la fe viene por oír, por oír la palabra de Dios. Entonces, ellos están viendo y rodeándose de esa influencia para que cuando lleguen a ser, lleguen a esa etapa de tener un noviazgo, sea diferente a como la sociedad muestra a un matrimonio, a un noviazgo, ¿no? Creo que estoy entendiendo la clave de todas las experiencias que nos estás compartiendo y realmente en lo personal me deja mucha enseñanza, en lo personal me deja pensando mucho, porque cuántas madres de familia o padres a veces es el lema de decir, es que a mí ya no me hace caso mi hijo.
Y creo que lo que estás mencionando, que a veces ni siquiera es uno como padre, ¿no? A veces porque a veces es normal, hasta cierto punto normal, que no debería, pero por circunstancias que a veces se viven en la familia, creo que a los que menos escuchamos son Ujú. a los de casa, a los padres. Y entonces esto que tú nos dices, la insistencia de las personas de las que se rodean mis hijos, me deja una gran enseñanza, que es en todas las áreas estoy viendo que es muy importante que nuestros hijos asistan, como bien lo mencionabas, a conferencias, a charlas, a talleres en una iglesia cristiana y que lo escuchen hablar de otras personas o que lo vean en otras personas, influenciará mucho Claro. en cómo vivan ellos. Ujú. Sí, o sea, en lo más mínimo, en el aseo, en todos los detalles que involucran la iglesia, es muy importante estar ahí. No podemos decir: "Hoy no voy porque hace frío, hoy no voy porque no dormí, hoy no voy porque estoy cansado". No, vamos, vamos a la iglesia, vamos, porque es ahí el mismo la misma palabra de Dios nos enseña, ¿a dónde vamos? Solo Jesús tiene palabras de vida. Y vida es lo que necesitan nuestros hijos. En ningún lado vamos a encontrar, este mundo da muerte, y solo en la palabra de Dios es donde hay vida, y vida en abundancia. Claro. Este capítulo nos da para aprender muchísimo, pero ya para irnos despidiendo, otro de los puntos que me interesaba mucho de este capítulo era había un subtítulo que dice: "Sobre formularios y solicitudes". Y se me hizo una parte muy importante, porque a veces no se les enseña, o me incluyo, a lo mejor como hija, no se nos enseña a cierta edad el llenar formularios, solicitudes, y eso cómo marca nuestra personalidad. ¿Cuántos hombres, ya de una edad adulta, pues siguen aventando, ¿no? A la novia, o a la mamá, o a la esposa, hazlo tú haz el trámite, porque fueron hijos que desde niños no se les formó ese carácter de tomar esa responsabilidad, de tomar esas iniciativas cuando se va a hacer un trámite, cuando se necesita conocer sobre muchas cosas, sobre abrir una cuenta bancaria, sobre llenar una solicitud de empleo, Ujú. y ya estamos hablando de hombres que en una edad adulta tienen miedo a este tipo de cosas, ¿no? Ajá, o sea, de pedir, ordenar algo en algún restaurante, ¿no? O acercarse a porque a veces nos que dejamos deslumbrar por lugares y creemos que no podemos entrar a ciertos lugares, y no es así. Fíjate, me hiciste recordar algo que yo viví con mi hijo menor, cuando él iba a hacer sus trámites para entrar a la preparatoria. Llegamos el día del examen y es un mundo de jóvenes, hay muchas filas y no sabes ni por dónde empezar. Entonces llegamos y yo, apresurada, decías tú hace un momento, es que a veces ellos son los que dicen a los papás: "Tú papá, tú pregunta", pero muchas veces creo que somos nosotros los padres quienes no permitimos que ellos crezcan, que ellos se desarrollen. En esa ocasión, yo llego apresurada con la persona encargada y le digo: Disculpe, ¿dónde se van a formar los que vienen al examen?". Y me regañaron, me dijeron: "¿Usted es la que va a presentar el examen?". "No, no, pero es mi hijo". Que pregunte su hijo. Y yo me quedé avergonzada, la verdad, pues sí, me puse un tache,
me hice a un lado, y ya no hablé. Es de verdad, a veces los padres, en nuestro afán por facilitarles la vida, Claro. hacemos acciones que no están bien. Y he ido aprendiendo, porque quiero decirles eso, que de verdad ser padres no es fácil. En el momento no tenemos esa conciencia de decir: "A ver, hijo, esto tú lo vas a hacer", sino que nos apresuramos y no dejamos, no tenemos ese esa conciencia de decir: "Hijo, tú", ¿no? Porque apenas otra vez me pasó, y platicaba yo con nuestro pastor y decía: "Es que yo voy a ir a preguntar a su escuela", y él me dijo: "No vayas tú, tiene que ir él". Y otra vez me senté y dije: "Es cierto". Claro. Ya es un joven de 18 años, ya tiene que enfrentar muchas responsabilidades. ¿Se va a equivocar? Sí, Ujú, va a tener que aprender como muchos aprendimos, y muchos aprendimos a una edad ya mayor, ujú. pero qué importante que desde niños: "Hijo, ve tú pregunta, hijo, ve tú habla, ve tú pide, irnos a comer, hijo, tú ordena, hijo, tú pide la mesa, hijo, tú paga". Eso va haciendo que el desarrollo de nuestros hijos sea mejor. Claro. Al igual que ahorita que lo mencionas, me hiciste recordar una charla con una persona que tenía, y que hablábamos precisamente de este tema de cuántas veces como madres, Ujú, digo, hablo este punto de como madres, yo sé que también a veces como padres, ¿verdad? Pero tenía una charla con una madre de familia, y es verdad, ¿no? Cuántas veces como madres anulamos la opinión, ujú, el voto de nuestros hijos, y no nos estamos dando cuenta que les estamos robando totalmente ese liderazgo que como hombres tienen que tener. ujú, A veces, incluso como madres, anteponemos nuestra voluntad sin darnos cuenta que le estamos robando a hijos varones, en especial a hijos varones, les estamos robando la personalidad con la que Dios creó a los hombres, con esa con ese liderazgo que un hombre tiene que crecer, de tomar decisiones, de tener iniciativas, de ser, porque en algún momento van a llegar a ser cabezas de un hogar. ujú, Y entonces, a veces, como madre se comete mucho ese error, y que sobre todo, como madres o como padres, nos cerramos, nos cerramos a la tolerancia al error. ujú. No estamos dispuestos a que nuestros hijos se equivoquen. Y como no estamos abiertos a tolerar el error, ¿qué decimos? Mejor yo lo hago. Ajá. O mejor te digo exactamente cómo quiero que lo hagas para que no te equivoques, cuando el error, como bien lo mencionabas, como hijos, hablando de manera general como hijos, tenemos que aprender de errores que cometemos. Claro. Pues bueno, Vianey, de verdad que tu participación nos deja mucha enseñanza, nos deja mucha enseñanza, sobre todo porque tengo la oportunidad de conocer a tus hijos, y que creo que puedo decir que cuando yo crezca, quiero tener hijos así, hijos estudiosos, hijos trabajadores, hijos respetuosos, porque veo cómo se conducen. Y entonces, de ahí que veo que, esa labor como madre, o como también con tu esposo como padre, pues, han hecho una buena labor, pero no hacemos a un lado los errores que han cometido como padres. Que han sido bastante. Que te doy muchas gracias por compartirnos esos aciertos que han tenido como padres, esos aciertos como el educar a sus hijos,
asistiendo a todas las reuniones de iglesia, pero también en esos errores que bien nos acabas de comentar y de los cuales sigues aprendiendo. Y sabes, Susi, bueno, yo quiero, un último comentario de que yo sé que como padres a veces nos sentimos frustrados, a veces cansados, pero no olvidemos que no podemos desechar a nuestros hijos, que tenemos una esperanza, que hay una escritura en el libro de Isaías que a mí me gusta, me llena de esperanza, porque dice que aunque seamos muy torpes, porque de verdad ser padres no es una tarea muy ardua. Y esta escritura dice que aunque seamos muy torpes, si perseveramos, vamos a tener buenos resultados. Y perseverar en este camino, porque sí dices que hemos cometido muchos errores, muchos, pocos aciertos. Y si nuestros hijos ahora han no son jóvenes perfectos, pero tratamos de que ellos y es nuestra oración, nuestro clamor hacia Dios, que Él tenga misericordia de ellos y los salve, porque sabemos que no solo los va a salvar a ellos, sino a su esposa, a sus hijos, a toda su descendencia, y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Y si para ello es necesario esforzarnos, comprometernos y darle la prioridad a Dios, hagámoslo. Muchas gracias, Vianey, de verdad, muchas gracias, porque cuántas personas por el miedo a qué van a decir de mí, qué van a opinar de mí si hablo de mis errores. Pero te agradezco que hayas abierto de alguna manera la intimidad de tu hogar al contarnos algunos errores que han cometido como padres, porque tenemos, y muchos, yo creo, muchos van a tener la oportunidad de aprender de esos errores. Entonces, una vez más, te agradezco. Damos gracias a Vianey por todo lo que el día de hoy pudo compartirnos en estas experiencias que vive como, como madre de familia. Algún día vamos a tener la oportunidad de que como matrimonio pues puedan estar y nos puedan compartir más cosas. El día de hoy se nos terminó nuestro tiempo. Y bueno, solamente quiero recordarles que la próxima semana, para que no se pierdan el podcast de la próxima semana de Charlando con Susi, vamos a hablar de algunos puntos de los que nos habla el capítulo número 2 de este interesante libro llamado Cría hombres, no niños, de Mike Favares. El capítulo número 2 nos habla de establece su trayectoria espiritual. Y pues bueno, si quieres saber quién es nuestra próxima invitada, no se pierda nuestro próximo podcast, Charlando con Susi. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de los que nos escucharon.